Estoy muy agradecida con el grupo RPP y bueno... no, ¿cuál grupo RPP? Radio Capital, señora. Se ha equivocado usted de radio. A la vez les agradecemos a ustedes por el espacio dirigido que desde hace tiempo lo escucho para el grupo de las personas con discapacidad. Cuéntanos, ¿cuál es el caso que lo que quisiéramos que lo puedas contar de manera resumida? Yo trabajé por 18 años en una institución educativa, soy docente y trabajé en los dos sistemas, tanto el privado como en el estatal. Y en los últimos años, con el cambio de gestión, llegó el Monseñor Cipriani, llegó el arzobispo Cipriani y bueno, lamentablemente hubieron unos cambios para bien, cambios para mal. ¿Dónde trabajabas? En el Colegio Parroquial San Ricardo, en la unidad vecinal Matute La Victoria. ¿Y ahí qué cosa hacías? Era docente titulada, nombrada por el Estado y a la vez cumplía horas extras en el turno de tarde. Pero poco a poco, en el 2006, hubieron recortes y en el 2007, como mi hijo se atiende en Padomi porque tiene parálisis cerebral infantil, tiene secuela de parálisis cerebral, tiene hidrocefalia, es operado de hidrocefalia, él se atiende por Padomi. O sea, lo atienden en la casa, dices. Van a visitarlo a la casa, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y me llamaron de Acreditación y Derecho a decirme, señora, usted tiene que traer las boletas o hay un problema. Bueno, voy, acreditación, llevo mis boletas de pago. Me dice, ¿sabe qué, señora? La persona, ¿no?, encargada de Acreditación y Derecho. Y me dice, señora, ya no va a proceder la atención de su hijo que tiene discapacidad porque acá en el sistema de salud y SUNAT figura que usted ha hecho una licencia sin goce de haber. ¿Qué le digo, señora? Ahí comenzó mi batalla, porque yo realmente me vi defraudada, que no solo atenten contra mis derechos laborales, que yo traté de canjear, de salvar, de tramitar, sino que indirectamente, al vulnerar mis derechos laborales, también vulneraron los derechos de mi hijo, los derechos a la salud de mi hijo, porque mi hijo, por padecer epilepsia refractaria, todos los días convulsiona, a pesar de que toma 10 pastillas diarias, toma valpaquine, toma lamotrigina, toma clonazepam, a pesar de esas 10 pastillas diarias, mi hijo convulsiona varias veces al día. Entonces, él es candidato a tener muerte súbita por epilepsia o a tener algún paro cardiorrespiratorio. Y eso yo le expliqué al promotor y me dijo, no, profesora, eso no tiene nada que ver. Le dije, ¿cómo? Usted está vulnerando los derechos de mi hijo. Y así, poco a poco, en base a allí fue, como se dice, el punto de quiebre. Yo comencé a partir de allí con quejas al Ministerio de Trabajo, con quejas a la Defensoría del Pueblo, y en el 2007 pues ya me negaron contratos, el contrato por horas después de la 1 de la tarde. Pero, prácticamente trabajé gratis. A ver, para entender un poco, tú dices que eres profesora titulada. ¿Titulada quieres decir nombrada? Nombrada también, tanto por el Estado, y en la tarde nos pagaba la misma promotoría del colegio. Y si eras nombrada, ¿cómo así apareció esta licencia? Así es que le tuve que explicar a la señora de Acreditación y Derecho que en el sistema de SUNAT yo estoy en los dos regímenes, tanto el estatal como en el régimen privado, porque revisé mis boletas del régimen privado y allí había un descuento por salud. ¿Y lo que no entendí es que tenía que ver la parte de la iglesia, del carnal? ¿Qué tenía que ver en esto? Porque es un colegio parroquial, sí, el privado es parroquial, regentado por sacerdotes diocesanos. Y los sacerdotes diocesanos son los que organizaban toda una serie de actividades. Pero eso sería en el parroquial, y en el del Estado, si estabas nombrada, no llego a entender qué es lo que pasó exactamente. Claro, yo estaba nombrada y ellos se valieron de eso, pero mi nombramiento no estaba yo solamente sola, sino con otras dos colegas, Aurora Tercero en la resolución de nombramiento y Miriam Ramírez. Para ellas, para el arzobispado, yo sí era del Estado, y en cambio ellas dos, nombradas para el Estado, eran del Estado y eran privadas. O sea, a ellas sí les dieron todos los beneficios, todas las gratificaciones y un sueldo mucho mayor al mío. En cambio a mí me relegaron, me dejaron sin sueldos, me dejaron sin gratificaciones todo el año 2007 como represalia a que yo pues
reaccioné y fui a la Defensoría del Pueblo, fui al Ministerio de Trabajo y me dieron la razón. A mediados del 2007, el Ministerio de Trabajo avala mi queja y me pagan todos los meses que me debían del 2006. Pero yo ya prácticamente trabajé 2007 horas extras para esa institución en el régimen privado sin pago. Tenía Pero que en el hacerlo. régimen estatal sí recibías una paga. Claro, sí. Y ahí sí. sigues trabajando. No, porque luego el colegio decidió de manera unilateral sacarme de mi aula, cosa que es una falta muy grave, ¿no? Porque yo estoy nombrada como profesora de aula y ellos me sacaron de mi aula para cumplir labores menores, para poner en mi lugar a otras personas, desestimando mis estudios de posgrado, que yo había estudiado posgrado para tener un mejor sueldo y poder sacar adelante a mi hijo con discapacidad. Aún así, rogándole, pidiéndole mediante documentos al promotor durante 2006 y 2007 que atienda mi caso, que sea benevolente conmigo. ¿A cuál promotor? Al promotor Rubén Risco. No, pero ¿de qué? Torres, ¿De qué? Del ¿Promotor de qué? arzobispado. Es un sacerdote. Pero y en la UGEL, el tema del colegio del Estado. Hasta ahí, hasta el 2007 no hubo problemas y yo nunca me quejé ante la UGEL en el 2007. Bueno, en el 2008, ahí comenzó el problema, pedí por favor regresar a mi puesto de docente, a mi puesto de profesora, y también fue penoso porque nunca la UGEL me respaldó ni siquiera para regresar a mi puesto de docente en esa aula. Liliana, bueno, creo que el tema ya está planteado sí. Ahí, y lo que te perjudica a ti le perjudica a tu hijo, ¿no es cierto? Ese es el sentido de tu reclamo. Eso, por lo que encaja en este programa. Se ha vulnerado los derechos de una persona con discapacidad y sobre todo de una madre que atiende a su hijo con discapacidad. En otros países se considera a la madre o a la familia el entorno del niño con discapacidad, del joven con discapacidad. En cambio, acá hay un vacío legal en cuanto a normatividad para atender la realidad de las madres que tienen hijos con discapacidad. El grupo de personas con discapacidad se encuentra ubicado por lo general en el margen de pobreza y no es justo que se nos relegue de esa manera. Sin duda, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá para plantear tu reclamo. Muchas gracias en el segmento Forjando Caminos y vamos a seguir conversando en la segunda parte de los temas de las actividades de la Sociedad de Síndrome de Down. Te agradecemos mucho. Amable, una pausa.